Saludos a todos. Comienza una nueva travesía desde el Anfiteatro de Pula, esta vez dedicado a los espacios verdes de la ciudad y a desconectar un poco de las prisas. Con este pequeño jardín a orillas de este gran escenario, iniciamos por lugares relajados. Acompáñame y descubre el tipo de turismo que realizo. Sean todos ustedes bienvenidos. Un camino por parques que da inicio justamente aquí, en el monumento más importante de Pula, que es el Anfiteatro. Escenario de combates sangrientos en el pasado, hoy es el lugar donde se concentra gran parte del interés turístico de la ciudad. Justo aquí afuera van a encontrar un sendero con pequeñas plantas propias de la zona mediterránea, entre las que se destacan jazmines y lavanda, además de otros arbustos aromatizantes. Este camino por el pequeño jardín es un punto de interés, ya que si lo hacen, los lleva por una leve cuesta en dirección hasta la iglesia de San Antonio de Padua, que aparece al fondo, y que por cierto la iglesia posee un jardín interno con flores. Si deseas ver estos lugares, iglesia y jardín, los puedes apreciar en otro capítulo pasado dedicado a Pula, sobre sus destinos religiosos. Por ahora nos quedamos en este lugar con el anfiteatro muy de cerca por este paseo verde. Dejando de paso el primer jardín, justo al lado de esta zona turística, sigo con una ruta propia para conocer esta como otras ciudades donde hay múltiples opciones y pueden ver, por ejemplo, el autobús turístico, un servicio que si lo sabes usar puede ser de gran utilidad, pero que de manera personal no es de mi gusto, ya que prefiero en la gran mayoría de los viajes que realizo irme por mi cuenta. Nada como viajar y hacer rutas donde no tengo los tiempos medidos y donde voy a la fija, descubriendo espacios que por lo general son ignorados por el gran flujo de turistas. Por eso opté por hacer este canal y en él compartir mis propias experiencias de viaje. Y es que no hay nada más placentero que andar libre por una ciudad, descubriendo espacios, comiendo a cualquier hora y sobre todo buscando pequeños detalles que suelen llamar la atención, por lo que prefiero viajes sin un guía a menos que sea necesario. Y como Pula es una ciudad fácil para desplazarse, en esta oportunidad he querido hacer una pausa de los monumentos históricos y arquitectura, además de sus calles, para desconectar un poco y ver algunos espacios verdes. No hay necesidad de caminar mucho para encontrar parques en Pula. Aquí, por ejemplo, a solo unos pasos y justo al otro lado de la calle donde está el anfiteatro, puedes descubrir otra parte de la ciudad y de cómo transcurre la vida por esta apacible zona donde sin proponérmelo encontré al frente del gran escenario romano un pequeño toldo en el que vendían souvenirs a precios bastante módicos. Quien busca encuentra. Dejando los recuerdos de viaje hechos a mano, nos encontramos con un parque en los bajos de la arena de Pula que desde su vista inicial promete mucho. Y entramos al Parque Valeria, una tranquila zona verde realizada a finales del siglo XIX entre los años de 1890 a 1893. El parque, como irán viendo, es un lugar que no ha cambiado mucho desde sus inicios, ya que sus caminos son de piedra en un entorno bastante amigable con los visitantes. Como curiosidad encontré en este lugar un aviso con algunas palabras del croata con imágenes, lo que lo hace didáctico en un espacio que marca la pausa entre el anfiteatro y el paseo marítimo de Pula. El parque recibe su nombre de María Valeria, archiduquesa de Austria, y comprenderán que para la época de fundado el lugar, esto era parte del Imperio Austrohúngaro. El sitio permanece intacto con el diseño de sus inicios, encontrándose algunas fuentes y monumentos mientras se camina. En los últimos años, por crecimiento de la ciudad,
se ha realizado al lado un sitio de parqueo, lo que ha limitado el crecimiento del parque, pero aún así este lugar mantiene ese verde que lo identifica, con especies propias de árboles croatas como el tejo, además de otras variedades de regiones como cedros, cipreses y yucas. Por lo cuidado del parque no se permite caminar por sus espacios verdes, pero eso lo contrasta con sillas que se encuentran bajo sus grandes árboles que dan buena sombra y permiten un descanso a quienes van hacia el centro de la ciudad. El Parque Valeria, como pueden ver, es pequeño y tiene una forma triangular en el que muchos suelen encontrarse con operadores turísticos para comenzar rutas. Por eso veíamos antes un autobús de esos que va mostrando la ciudad. Y es que desde aquí comienzan los recorridos. Más allá de eso, el parque es uno de los tantos que se pueden encontrar en Pula, y al lado de él encontramos otros dos parques más, como el Parque Tito, que están separados por algunas calles. El parque, mientras lo camino, tiene variada vegetación, entre la que se destaca el laurel y los cipreses, plantas que gracias al clima que se da en esta zona mediterránea florecen y ambos son usados desde la antigüedad para variedad de funciones. Así, por ejemplo, las ramas de ciprés son usados desde la época del Imperio Romano para desinfectar espacios, y las hojas de laurel suelen usarse como condimento para algunas comidas, además del aceite que sacan de sus frutos que se usa con finalidades curativas, como por ejemplo el control de enfermedades respiratorias. Todo esto se los digo porque el parque, a pesar de ser pequeño, tiene algunas señales informativas que hablan de esa variedad de plantas y árboles encontrados aquí, que hoy solo son una muestra del gran respeto que en Pula le guardan a estas grandes zonas verdes. Y antes de abandonar este Parque Valeria, me detengo un poco a mostrarles esa curiosidad que les reseñaba al comienzo de esta visita, y es una especie de tablón en el que con dibujos y sus respectivas palabras en croata dan un vocabulario muy básico de algunos objetos. Si usted quiere ganarse más el aprecio de los croatas, tómese un poco el tiempo de aprender algunas palabras de aquí, ya que les aseguro que si los croatas lo escuchan, sentirán un gran orgullo por ver cómo los extranjeros intentan aprender palabras en su propio idioma. Del Parque Valeria los llevo a otro pequeño parque llamado Petar Kresimir IV, que era un rey croata que estuvo en el siglo XI, un parque creado apenas en 1953. Y escogí este parque porque aquí pueden encontrar espacios para hacer picnics, ven una fuente de agua, hay un mausoleo del siglo I, y por si fuera poco a los amantes de los aromas exóticos, aquí encontrarán grandes árboles que les dan sombra, además de otros como tamarisco y adelfa que los deleitarán con aromas. Solo ver, caminar y disfrutar de esta expresión para todos los sentidos. El camino por parques y jardines en Pula en realidad es grande, y solo aquí les doy una muestra, ya que hay algunos enfocados en la historia, como el Parque Gras, que tiene elementos romanos, o el Parque Tito, y otros dedicados al placer de contemplar y descansar. Y llego a un lugar de esos que provoca sentarse a tomar un café y sentir la pausa. Este es un pequeño jardín en una gran mansión que hoy en día es la sede de la Biblioteca Nacional de Pula. Pueden visitar sus instalaciones, pero lo que llama la atención de este jardín es que en él a veces se realizan algunos conversatorios y tertulias de ciudad, por lo que es otro sitio recomendado para explorar. Para este recorrido solamente he tomado, como les decía, algunos lugares representativos. Y en este punto vuelvo a insistir con las formas de viajar. Pueden ver la cantidad de turistas que llegan a Pula,
muchos de los cuales solo tienen el afán de ver, más no de contemplar, los detalles de una ciudad que en cada espacio guarda secretos. Personalmente respeto mucho estas formas de turismo en grupo, pero no las comparto, porque si han viajado así, me darán la razón de que a veces, por la cantidad de gente, no todos alcanzan a descubrir los lugares, además de los limitantes de tiempo para permanecer en un sitio. Deben seguir rutas que solo cubren cantidad de lugares, más no calidad de lo visitado. Y es por eso que este canal tiene un sentido, para mostrarles que viajar puede ser placentero si te animas a salirte de esas zonas de confort, aunque algunos opten por ese tipo de turismo dirigido en el que el alojamiento, guías e incluso comidas ya están programadas sin ningún tipo de experiencia diferente. Dos posturas que cada cual decide cómo prefiere viajar. Pula, como les he dicho, tiene variedad de espacios, parques y zonas verdes, y aquí tienen otra más, los llamados jardines de Pula, justo al lado de las murallas romanas. Son los más visibles sin duda por estar en un sitio de comida, bebida y en una zona céntrica donde la gente va al encuentro de sus amigos. Con este panorama recorriendo los jardines de Pula, despido este capítulo de Estado Natural Viajero dedicado a un turismo por parques en Pula. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado esta relajada ruta muy diferente a las vistas con anterioridad. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.